Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y cambio. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a la tradición profética a través de Isaías. Isaías va a responsabilizar a los gobernantes y a los líderes como causantes de la ruina de Israel. La tenían en una condición terrible y además los señala de que no solamente han aumentado la pobreza, sino además se han olvidado de los más débiles. Para eso están, para eso los puso Dios, para defender a aquellos que no pueden defenderse, para ayudar a aquellos que no tienen posibilidades. Sin embargo, los gobernantes y los líderes se habían dedicado a otras cosas y la ruina de Israel era evidente. Pero otra cosa que veremos es que Isaías, demuestra que las naciones que ellos tanto menosprecian, escucha esto, forman parte de los planes de Dios y esto les parecía imposible. ¿Cómo crees? Dios nada tiene que ver con las otras naciones. Por supuesto, en su teología cerrada, Dios de un solo pueblo y Dios de un solo lugar, que le interesa el linaje y defender la tierra con la vida. Déjame decirte, para Isaías y el Dios de los profetas, es un Dios de todos los pueblos, de todos los lugares. No le interesa ni el linaje ni la tierra, sino la salvación de las personas. Entonces, y vamos a terminar con esta denuncia gravísima que hace Isaías hacia la cultura patriarcal, porque esa es una clave de lectura fundamental, porque las interpretaciones, recuerda, tienen consecuencias. Entonces, si estamos ignorando esta clave fundamental, es reconocer la cultura patriarcal en los textos bíblicos que exaltan lo masculino y menosprecian lo femenino. Entonces, ¿qué va a hacer Isaías? Va a recoger todo este menosprecio y todos estos insultos hacia las mujeres y los va a dirigir hacia los líderes de Israel. Entonces ellos reaccionaban: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué nos dices estas cosas? Todo este menosprecio a las mujeres, que forma parte de esta cultura patriarcal y no tiene nada que ver con Dios. Ese es este lenguaje, esta subversión profética que hace Isaías para que el pueblo y los gobernantes reaccionen que lo que está pasando, como lo vimos, nuestros desprecios hablan mucho, mucho de nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta sesión 2. Entonces, Isaías denuncia a los gobernantes. Ellos dicen: pero porque nosotros, Dios nos ha puesto como gobernantes, Dios nos ha puesto como líderes, por supuesto, pero tienen un papel fundamental que ellos han ignorado. Y mira cómo los describe Isaías. Por eso el enojo, por eso la profecía es una denuncia hacia lo que está sucediendo. Y a quienes denunciaron, escucha, hacia lo que es la tradición monárquica y la tradición sacerdotal. Y eso causaba muchos problemas, porque había un discurso oficial de Dios, la forma de creer, acercarse, honrar, adorar a Dios. Pero los discursos de los profetas eran diferentes. Todo el mundo se sentía confundido. ¿Por qué el templo y palacio hablan de Dios de una manera y llegan los profetas y hablan de otra forma? Y no solamente una forma fascinante, sino intrigante también. ¿Por qué hablan de esta manera? ¿Por qué piensan de esta forma? Entonces, esto era un problema para estos discursos oficiales acerca de Dios. Y lo primero que hace, recuerda, es responsabilizar a los gobernantes, porque es una parte fundamental de la profecía, responsabilizar a los oyentes. Y Jesús lo hizo muchas veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, es responsable de lo que está escuchando.
y tiene que tomar una decisión. Y eso no le gusta a los oyentes, tomar decisiones. Yo vengo a escuchar, no a tomar decisiones. Entonces los profetas obligaban a sus oyentes. Toda esta subversión profética de usar todo este desprecio hacia las naciones, hacia las ciudades, hacia las personas, hacia las mujeres, ahora los profetas lo dirigían a Israel, y eso era un impacto. Mira lo que dice Isaías. Vamos a ver varios textos, vamos a acudir a varios capítulos y vámonos al capítulo 1 y nos dice así, lo vimos. Nos dice, capítulo 1, versículos 10, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Ya lo vimos, si algo hacían ellos era menospreciar las demás naciones, pero había ciudades que significaban juicio, condenación y castigo. Sin embargo, ahora estos nombres son enlazados a Israel. Ustedes, líderes de Sodoma, ¿por qué los llama así? Porque ellos menospreciaban a Sodoma y Gomorra. Y entonces ahora Isaías los llama de esta manera para que reaccionen, para que se den cuenta de lo que están haciendo. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo estos sacrificios como lo vimos? Y entonces viene ahora Isaías a utilizar todo este menosprecio que ellos tienen para con los rituales y sacrificios de los otros pueblos. Y algo decían, estos son los sacrificios que agradan a Dios, y esos otros sacrificios y ceremonias Dios las detesta, no las soporta, les da asco. Y esas palabras de menosprecio ahora las usa Isaías para con ellos. Por eso los profetas desconcertaban tanto a las personas. Todo ese menosprecio que tenían para con las otras naciones y sus ceremonias, ahora lo usa contra ellos. Y también les recuerda algo fundamental. Nos dicen, tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. Y nos dice, a todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se les den, pero se niegan a responsabilizarse. ¿De qué? ¿De quiénes? Tenían una responsabilidad los líderes. Ellos se habían olvidado de los más débiles. Y hay una sentencia contra ellos. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Pero en su teología fatalista, llena de juicio y condenación, todos estos oprimidos, viudas y huérfanos estaban así porque querían. Algo habían hecho, estaban bajo el juicio de Dios. Si eran oprimidos, huérfanos y viudas, por supuesto que algo habían hecho contra Dios, y por eso Dios los estaba castigando de esa manera, y por eso se rehusaban a ayudar. Pero Isaías viene a demostrar todo lo contrario, la obligación que tenían estos líderes de ayudar a los más débiles, aquellos que no podían defenderse, aquellos que no tenían las posibilidades para salir adelante. Y las personas que estaban en el estrato más bajo eran las viudas. No solamente tenían la situación social, familiar que sobrellevar, sino todo este peso de juicio y condenación para con ellos, que esa teología había puesto sobre ellas. Entonces nos dice, tus líderes son compañeros de ladrones, a todos ellos les encantan los sobornos, exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. En opinión de ellos, ellas ya habían perdido sus derechos. Ya se murió tu esposo, ya se murieron tus hijos, entonces ya no tienes ningún derecho que reclamar. Los huérfanos también, ayudarlos, y los oprimidos. Entonces, toda esta teología de condenación y juicio, de menosprecio a los demás,
especialmente a las otras naciones y sus ceremonias, ve el radical mensaje de Isaías de denuncia, esta subversión profética de todos sus desprecios, sumarlos y ponerlos ahora para con Israel. Vámonos ahora al capítulo 3, ya lo vimos en el capítulo 1:10, 1:23 y ahora vámonos al capítulo 3, versículo 3 y Isaías ahora recrea un juicio, un tribunal que llama al pueblo y especialmente a los gobernantes a juicio y nos dice: el Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra el pueblo, como si Dios estuviera en un tribunal y llamara al pueblo de Israel y lo pusiera ahí en el estrado para señalarlo, para enjuiciarlo, y nos dice: el Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicio. Mira las imágenes. Si algo ellos entendían, el juicio es para todos, para todas las naciones, para todas las personas que no forman parte del pueblo de Israel. Lástima por los otros pueblos. Pero ahora, qué sorpresa para ellos que escuchan que el Dios de Israel, el Dios al que ellos aclaman, los está llamando a juicio y nos dice: el Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es el problema? Recuerda, son los líderes quienes han llevado a la ruina de Israel. Entonces dice: ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas, a los pobres. ¡Qué acusación tan seria! Nos dice: ¿cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el pueblo? ¡Qué acusación tan grave! ¡Qué señalamiento! Los está exhibiendo. Estas palabras duras de Isaías, ellos estaban acostumbrados a otro tipo de profecía. ¿Cuál? La profecía de palacio, la profecía, del templo, del palacio. Eran profecías muy gratas y a la gente le gustaba mucho escuchar toda la grandeza del pueblo de Israel, todos los privilegios que tienen, todas las bendiciones de Dios para con ellos. En cambio llegaban los aguafiestas. ¿Quiénes son los aguafiestas? Los profetas de Dios, los profetas del desierto, los profetas de afuera. Y mira lo que estaban hablando, que aquí se hablaban maravillas de Dios, del pueblo de Israel y de todos sus privilegios y bendiciones por encima de los otros pueblos. Mira lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los profetas conectan al pueblo con la realidad que están viviendo, con la realidad que se niegan a ver. El desastre es inminente y ellos pensando, escuchando otras cosas. Entonces, por eso los profetas hablan de esta forma y mira las imágenes de juicio que traen para que los gobernantes, entren en razón, reaccionen. Mira la realidad, la profecía bíblica está conectada con la realidad, la denuncia, la señala y especialmente todo lo que le está pasando al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Los líderes, los gobernantes. Y mira lo que les está diciendo: ustedes han destruido mi viñedo. Nos dice: ustedes han destruido, Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el polvo? Reclama el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Mira lo que está diciendo. Como una y otra vez les dice a los líderes: se han olvidado de ellos. Se han rebelado contra su responsabilidad. Ellos son su responsabilidad y nosotros ¿qué? Ellos están así porque quieren. Son pobres porque quieren. Incluso son pobres porque se lo merecen.
Entonces nosotros, ¿qué? ¿Cómo los está responsabilizando? Se han olvidado de ellos. Para eso son líderes. Para eso se les concedió autoridad. Entonces, ¿cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara contra ellos, a pisotearlos, a humillarlos, a señalarlos? Vamos, con sus condenaciones que son de ustedes, no mías. Ellos usan todas estas condenaciones en nombre de Dios. Y Dios viene a decir, yo no tengo nada que ver con esas condenaciones. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres? Vamos contra el polvo, el polvo, reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Vámonos a nuestra primera, división. Estamos en Isaías 2 y esto comprende algunos capítulos más. Vamos, capítulo 1 y 2 y 3 que estamos trabajando. Entonces, líderes de Sodoma, ellos se sentían ofendidos. Somos líderes de Israel, somos líderes del pueblo de Dios. Pero ¿cómo usa sus desprecios para señalarlos, para confrontarlos? Líderes de Sodoma. Entonces, y vamos, inciso A, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Tus líderes son rebeldes. ¿Rebeldes acá? ¿A qué? A su propia responsabilidad, a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Entonces, no solamente les parecía chocante que ellos los llamaran de esta forma, ¿no? Por eso no querían escuchar a esos profetas, pero Dios mandaba a su profeta para hacerlos reaccionar. Recuerda, si algo tiene, la profecía no solamente anuncia en sentido, en tiempo futuro, denuncia en tiempo presente como lo que está haciendo, responsabiliza a las personas, sino ahora, la profecía se conecta con la realidad, con lo que está sucediendo. Por supuesto que anuncia un mensaje de esperanza, pero primero hay que reaccionar a esta denuncia. Entonces los líderes, una de las cosas que hacían no solo era ignorar, a los más débiles, a los oprimidos, los huérfanos y las viudas, que eran su responsabilidad, sino tenían un mensaje de menosprecio hacia las otras naciones. Era una enseñanza, el Dios de un solo pueblo y el Dios de un solo lugar. Y las otras naciones, por supuesto, Dios nada tiene que ver con ellas. Y si algo mostraron los profetas una y otra vez, es que Dios tiene que ver con los otros pueblos. Dios tiene que ver con las otras naciones. Precisamente para eso fue llamado el pueblo de Israel, para llamar a las otras naciones, para enseñar a las otras naciones. Y ese es finalmente lo que va a suceder. Entonces, vamos al capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, recuerda, no solamente Isaías hablará, en esta parte de la profecía, en anuncio, no solamente en un futuro, pero también hablará del futuro final, la escatología, la historia de los últimos tiempos y cómo será la historia de los últimos tiempos. Para ellos, para este discurso oficial de Dios, la historia de los últimos tiempos solo tiene que ver con Israel y lástima, mucha lástima, las otras naciones. Pero es todo lo contrario. Mira la visión que nos da Isaías acerca del final de los últimos tiempos. Y tienen que ver las naciones. Nos dice así, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Los montes, las montañas, son muy significativas en la historia de salvación, en la historia, de Dios, en su revelación. Los montes nos habla de revelación, de enseñanza.
de convocación, vamos, el sermón de la montaña, ahí como Jesús convocó a todos. Y nos habla de revelación, vamos, lugares más altos que van a estar más cerca del cielo. Entonces, siempre se señala como símbolos de revelación, iluminación y convocar a todos para que sepan los caminos de Dios. Mira lo que dice. En los últimos días, el monte de la casa del Señor, o sea, al final de los tiempos. ¿Qué va a suceder? Esto es interesantísimo. Pero mira la visión, cómo se conecta. Esta visión de los últimos días con el presente y nos dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas. Nos habla de algo que se va a elevar por encima de todo para que pueda ser visto por todos. Para que pueda ser, señalado, y encontrado por todos. Se va a elevar por encima de todas las montañas, por encima de todas las colinas, para que todo mundo pueda verlo, para que todo mundo pueda acudir ahí. Y nos dice, se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Recuerda, una clave que vamos a estar usando es que adoración tiene que ver con conocer y reconocer a Dios de otra manera. Entonces, los verdaderos adoradores que el Padre busca son aquellos que descubren a Jesús y a Dios de otra manera. Todos los relatos fantásticos de los evangelios, cuando los discípulos adoraron a Jesús, significa que encontraron y reconocieron, descubrieron a Jesús de otra forma. Entonces todas las naciones vendrán. Este monte, el monte del Señor, nos dice la casa del Señor, donde va a ser visto por todos y todos reconocerán, todos vendrán a adorar, es decir, a descubrir a Dios de otra manera. Entonces, vendrá gente de muchas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Escucha que el lugar de las naciones. Recuerda, para ellos es Dios, el discurso oficial de Dios que sigue vigente, que sigue presente. En muchas teologías, el Dios es Dios de un solo lugar, es Dios de un solo pueblo y de un solo lugar. Le interesa el linaje y, le interesa mucho la tierra, y si puedes luchar por ella, adelante. Pero, y las naciones nada tienen que ver con Dios. Pero los profetas muestran todo lo contrario. Mira lo que está diciendo. Un monte muy elevado, la casa del Señor, un monte por encima de todas las colinas, donde todo mundo lo verá, donde todo ojo lo verá. Irán ahí para adorar, para descubrir a Dios de otra manera. Y habla de otras naciones y otros pueblos. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Mira los planes finales de Dios. Tienen que ver con todo el mundo, con todas las personas, con todas las naciones. No solamente con un pueblo y los demás, lástima por ellos. Entonces, se levantará por encima de las demás colinas y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente, de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor. Pero ¿qué es lo que dice? Vendrán gente de muchas naciones, de muchas culturas, de muchos idiomas, de muchas formas de pensar, y vendrán y conocerán al Señor de otra manera. Eso significa adorar. Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Dios nos enseñará sus caminos. Eso significa adorar. Dios nos enseñará sus caminos. ¿Y para qué? Y andaremos en sus sendas. ¡Qué imagen tan gloriosa! ¡Qué imagen llena de esperanza! Eso es la profecía. No solamente denuncia y señala, la ruina de Israel por culpa de sus gobernantes. Responsabiliza, pero también anunciará, este aspecto de esperanza, este modelo de gran
con vocación universal a todos. Todos los pueblos, todas las naciones vendrán ahí a aprender y serán enseñados por Dios. Dios mismo las enseñará. Entonces, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él, Dios, nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá conflictos internacionales. ¡Wow! Todo cambiará. Las guerras van a terminar. Mira lo que dice. Ellos forjarán sus espadas ahora en algo mejor. Dejarán de luchar en rejas de arado, sus lanzas en herramientas para podar, y no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra, sino ahora a qué se van a dedicar. Allí Dios nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Entonces, mira la visión que tiene. Las otras naciones forman parte de los planes de Dios. Y esto les parecía imposible. No. Dios no tiene nada que ver con estas naciones, vamos, inconversas, incircuncisas, paganas, vamos, que viven en la oscuridad. Precisamente, Dios siempre ha tenido con todas esas naciones. Siempre Dios ha llamado a las personas. Y si algo muestra la historia de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios busca a todas y cada una de las personas, independientemente de su clase, de su situación, de su condición, de su linaje. Dios busca a todas las personas y es un mensaje de esperanza al final de los tiempos. Todas las naciones, todos los pueblos acudiremos, y nos dice ahí: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor. Ese es el diseño original para el pueblo de Israel, enseñar a todas las naciones, pero dijo, no, ese Dios es solo para nosotros, Dios de un solo pueblo y Dios de un solo lugar. Pues de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén saldrá su palabra. Entonces allí Él nos enseñará sus caminos y nos dice, y andaremos en sus sendas. Vamos a la siguiente, división. Muchas naciones, nos dice, y gente del mundo entero vendrá. Qué noticia. Vendrá gente de muchas naciones. Vengan, subamos al monte del Señor, y allí nos enseñará sus caminos. Vamos a otra situación. Ya pasamos, vimos de esta denuncia hacia las naciones, hacia los líderes y pueblos, hacia los líderes y gobernantes del pueblo de Israel, y ya vimos este glorioso anuncio del final de los tiempos que tienen que ver con todas las naciones. Y ahora pasemos a un asunto muy complicado y difícil, porque se trata de reconocer siempre esta clave de lectura que es, la cultura patriarcal, que está presente en el mundo de la Biblia. Está presente aquí en todos los escritos. Dios eligió revelarse en este mundo, en esta cultura, para hablar, de Él, y hablar de su salvación. Entonces, eligió esta cultura, no para acreditarla, sino para denunciarla también. Era una cultura, muy violenta, que privilegiaba lo masculino y menospreciaba lo femenino. Es la cultura patriarcal. Escucha esta noticia que sigue presente en nuestros días, que la conocemos, esta cultura patriarcal, y que está presente en nosotros, en las familias, en la educación, en nuestra manera de ver las cosas. Entonces tenemos que aprender a separarnos de ella, a distinguirla, porque si no separamos, si no reconocemos esta cultura patriarcal,
¿Qué es lo que vamos a hacer sino perpetuarla? Incluso enseñarla como, escucha, esto es grave, como palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia y así son las cosas. Y si lo dice Dios, así es. Y esta cultura patriarcal ha estado presente. Recuerda, es androcéntrica. Todo gira alrededor de los hombres. Y las mujeres y los demás, ¿dónde quedan? Y las mujeres y los muchos otros hombres también. Porque la cultura patriarcal no solamente es violenta a las mujeres, sino también a muchos otros hombres. Entonces, si no estamos reconociendo esta cultura patriarcal, esta clave de género, vamos a perpetuar y vamos a decir, bueno, así dice la Biblia y por eso escuchamos cada cosa y las interpretaciones tienen consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerla y separarla, que forma parte del mundo, del contexto histórico, de nuestros textos. Pero no todo eso, es mensaje de Dios. Entonces, no debemos confundirnos, sino separarlo. Y debemos dar esa lectura y no señalarla, bueno, es una lectura del mundo y nada tiene que ver el mundo con la palabra de Dios. El mundo tiene que ver mucho con la palabra de Dios, lo señala, lo muestra. La profecía está conectada con la realidad, recuerda, la señala, la denuncia. Y en medio de eso anuncia esta esperanza que al final de los tiempos Dios reunirá a las naciones para enseñarles sus caminos. ¡Qué grandiosa! Y se acabarán las guerras. ¡Qué grandioso futuro! Es glorioso. Y mira lo que está diciendo, un mensaje de esperanza. Pero ahora tenemos que reaccionar a esta realidad. Y uno de ellos es el asunto de las mujeres. Los insultos, porque cuando tú llegas a los profetas, es un lenguaje muy fuerte, muy violento, lleno de juicio y menosprecio. Entonces las personas dirán, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo los profetas? Ya lo vimos, hacen esta subversión profética, es decir, tomar los menosprecios, porque era una cultura clasista y racista, y toman todos sus menosprecios y los usan los profetas contra ellos. Entonces la gente se sentía, incómoda, se sentía señalada, confrontada. ¿Cómo usas nuestros insultos contra nosotros? Y ahora lo que hace la palabra de Dios, porque si no sabemos distinguir eso, los mensajes, las interpretaciones se convierten en trágicas. Y los profetas usarán, escucha esto, todos los insultos y menosprecios en contra de las mujeres, los usarán, contra Israel, contra sus líderes, contra todo lo que estaban haciendo. No, entonces, de otra manera diremos por qué Dios llama así a las mujeres. No, está usando el menosprecio, el desprecio, y los insultos contra las mujeres ahora a través de los profetas para usarlos contra aquellos líderes, contra ese supuesto poder, esa prepotencia en contra de los demás. Entonces son dos discursos distintos. Uno, Dios está usando a los profetas para insultar a las mujeres, o Dios está usando a los profetas para tomar todos estos insultos en contra de las mujeres y llamar así a los líderes. Porque todos los insultos y toda la tragedia estaba realizada en clave femenina, no masculino. Imagínate qué tragedia. Esa es la cultura patriarcal. Todo lo malo en clave de mujer y todo lo bueno en clave de masculino. ¡Wow! ¡Qué mundo tan extraño! Y si no reconocemos estas claves, nuestras interpretaciones serán trágicas. Vamos a revisar y vas a ver la cantidad de insultos que se usaban en contra de las mujeres. Pero, escucha, ahora Isaías los va a usar en esta clave subversiva contra ellos. Incluso llamarle
vamos, a Israel de todas esas formas. Entonces ellos se sentían verdaderamente desconcertados. Pero si no sabemos esta clave, la gente va a decir, sí, Dios tiene razón, las culpables son las mujeres, y tiene razón Dios en verlas y llamarlas de esta forma, y uno empezaría a mirarlas mal, porque Dios así lo dice, la palabra de Dios dice. Imagínate qué distorsión, qué tragedia de interpretación. O reconocer esta clave subversiva de Isaías de tomar todos estos insultos que usan los líderes patriarcales contra las mujeres y los señala ahora y los usa para con ellos. Entonces, vámonos a las mujeres, vámonos al capítulo 1, versículo 21 y 22. Mira cómo llama Isaías a Jerusalén, la ciudad de Dios. Mira cómo la llama. Entonces, miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. ¡Wow! ¿Qué hacemos con estos lenguajes? ¿Qué hacemos? Por supuesto, los líderes santos y acomplejados antes decían, bueno, mira lo que está diciendo Dios, y si Dios las está llamando de esta manera, y si Dios las está llamando de esta forma, es que son así de malas. ¡Wow! Y por eso tanto menosprecio y tanta persecución. No sabes todo lo que ha pasado. En nombre de Dios, la Biblia dice. Pero tenemos que separar y reconocer esta cultura patriarcal. Mira qué palabras nos dice. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Entonces, vámonos al capítulo 3, capítulo 3, versículo 26. Es trágico lo que dice. No solamente se usa la palabra prostituta. Recuerda, todo lo malo en clave de mujer. Así son las mujeres. El problema son las mujeres. Todo es la tragedia, tiene que ver con las mujeres, pero todo lo bueno tiene que ver con los hombres. Entonces, si no aprendemos y separamos esta clave de lectura en el sentido de reconocer la cultura patriarcal, llegaremos a esas brillantes, conclusiones de estos hombres santos y acomplejados que perpetuaron estas interpretaciones de odio contra las mujeres. Y nos dice así, dice, y las puertas de Sión llorarán. Mira cómo está hablando, ya vimos. Número 1, está hablando de Jerusalén, las puertas de Sión. Nos dice, las puertas de Sión llorarán y se lamentarán. ¿Cómo? La ciudad será como una mujer violada. ¿Cómo? Acurrucada en el suelo. Mira cómo está denunciando toda esta violencia. No señalando. Vamos, no con este sentido de prepotencia, como una mujer violada. No hay nada peor que una mujer violada. Y eso lo dice Dios y lo dice su palabra. Entonces tenemos que separar. Mira esta clave de subversión. ¿Qué está señalando Isaías? Miren el desprecio que ustedes tienen. Eso está sucediendo con ustedes, con esta ciudad. Entonces, para que la gente reaccione, y llevamos prostituta y una mujer violada, y después mira lo que pasa, mira lo que hace la cultura patriarcal. No solo señala a la prostituta, señala a la mujer violada, pero también señala a la solterona. No vaya a ser que te quedes sin casarte, porque entonces no tendrás ningún valor. Mira lo que hace la cultura patriarcal. No solamente señala a la prostituta, a la violada, sino también a la solterona. Entonces, en aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa, solo déjanos tener tu apellido porque nos vamos a quedar solo con el apellido de soltera, es decir, de nuestro padre. Pero ¿cómo va? Y vamos a ser señaladas como solteronas. Entonces, mira cómo está haciendo Isaías esta denuncia. Todo lo que ellos menosprecian,
ahora lo está usando contra Jerusalén, contra Sión, contra lo que está sucediendo, contra esta ficción del apellido y del linaje, que a Dios no le importa, que a Dios no lo ve, que somos valiosos como personas. Mira la denuncia tan fuerte, ¿no? Lo que hacen las mujeres. 7 mujeres, danos tu apellido, porque sin un apellido de hombre no valemos nada. Entonces nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. ¡Qué palabras! ¡Qué denuncia! ¿Qué está haciendo Isaías? Usando ese menosprecio, vamos, prepotente hacia las mujeres, como prostituta, como una mujer violada y como lo peor, una mujer solterona, que tiene que rogar por un apellido. Entonces, vamos a nuestra división número 3, las mujeres. Jerusalén, que antes eras tan fiel, se ha convertido en una prostituta. La ciudad será como una mujer violada, diciendo que somos solteronas. Y así está toda la profecía, y así están todos los profetas. Por eso es necesario separar, reconocer la cultura patriarcal, la cultura de ese mundo, una cultura desigual, que eleva lo masculino y desprecia lo femenino, y todo lo malo en clave de mujer y todo lo bueno en clave de masculina. ¡Wow! Y lo peor, la tragedia sería, y eso dice la Biblia, así señala a las mujeres, Dios lo dice. Y wow, y mira la tragedia universal. La historia de la iglesia ha perpetuado y ha sido cómplice de esas interpretaciones y ese menosprecio hacia las mujeres. Se ha convertido en una prostituta, la ciudad será como una mujer violada, diciendo que somos solteronas. Todo lo peor que le puede pasar a una mujer es quedarse soltera. Mira lo que está diciendo. Está denunciando esta cultura patriarcal que nada tiene que ver con Dios. Por eso está el profeta usando esta denuncia, esta palabra, esta subversión profética. Vámonos ahora, más adelante, estaremos avanzando. Vámonos al capítulo 47, avancemos, tenemos muchos capítulos donde donde podemos hablar de esto. Vámonos al capítulo 47. Y después, pero no solamente habla así de Jerusalén, sino también habla así de otras naciones. Dios tiene que ver con las otras naciones, pero así también las responsabiliza. Y cuando se habla de tragedia, ya lo sabes, usará el profeta todas esas claves que los hombres usan, todo lo malo en clave de mujer. Mira lo que dice: desciende la hija de Babilonia, siéntate en el polvo, porque han terminado tus días de estar sentada en el trono. Oh hija de Babilonia, nunca volverás a ser la encantadora princesa, tierna y delicada. Toma las pesadas ruedas de molino y muele la harina. Quítate el velo y despójate de tu túnica. Y toda esta prepotencia de despojar y exhibir a las mujeres, de desnudarlas en público, dice eso. ¿Qué está haciendo Isaías? Denunciando. Entonces, quedarás desnuda y llena de vergüenza, me vengaré de ti sin piedad. Mira, toda esta prepotencia, todo este juicio que había de juzgar, y castigar públicamente a las mujeres, y una forma era desnudarlas delante de todos. Entonces, ¿qué está haciendo? Dios no está, a favor de esto. Lo está denunciando a través de Isaías y usa esa figura de desprecio y vergüenza ahora en contra de este reino. Entonces, versículo 8 nos dice: escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes seguro. Y tú dices: yo soy la única y no hay otra, nunca seré viuda ni perderé a mis hijos. Pues ambas cosas caerán sobre ti en un instante, la viudez, y nos dice, y la pérdida de tus hijos. Por eso las viudas estaban hasta el final,
Por eso reclama, y denuncia a Isaías que los líderes se han olvidado de los oprimidos, de los huérfanos y las viudas. Porque para ellos eran sinónimo de juicio. ¿Qué habrá hecho esta mujer para que le pase todo esto? Pero recuerda que todo ha sido esto en clave de mujer. No se habla no se habla de hombres en situaciones así. Son todas las mujeres y las mujeres tienen que ver con todo lo malo de este pueblo. Entonces las viudas y la pérdida de tus hijos. Así es, esas calamidades caerán sobre ti. Escucha, esto es marca registrada del mundo patriarcal. No, esto es genial. Esto es marca registrada del mundo patriarcal. Y la gente lo cree y está seguro de ello. Las mujeres señaladas como brujas, con sus encantamientos y sus conjuros, no sabes todo lo que causan. Ahora usa tus encantamientos, usa tus conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Marca registrada de la iglesia. Durante siglos se persiguió a las mujeres por brujería, porque los santos y acomplejados hombres de Dios las señalaron de esa manera. Son brujas, son brujas. Entonces, no se habla de brujos, casualmente. No se habla de brujos, ni de encantadores, ni nada. Solo brujas. Entonces, la viudez y la pérdida de tus hijos, así es, esas calamidades caerán sobre ti, a pesar de tu brujería y de tu magia. No sabes lo que hicieron. Cacería de brujas. De ahí viene esa palabra, cacería de brujas, de la Biblia. Y vaya que lo hicieron. Entonces muchas mujeres perdieron su vida, fueron asesinadas y señaladas como brujas en nombre de Dios a través de la palabra. Fantásticas interpretaciones. Entonces, de ahí nos vamos al capítulo 48, versículo 3 y 4, dice: hace mucho tiempo te dije que iba a suceder, y ahora habla de las otras naciones, no solo de Babilonia, sino ahora a otras naciones. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Yo sé lo terca y obstinada que eres. Bueno, todo esto en clave de mujer, no en clave de hombre, no, los hombres no son tercos y obstinados, son las mujeres. Entonces los santos hombres y acomplejados de Dios entonces decían: ya ves, si la Biblia lo dice, así es. Entonces, pues yo sé lo terca y obstinada que eres, tu cuello es tan inflexible como el hierro, y tu cabeza es tan dura como el bronce. Entonces, versículo 8, sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres, fuiste rebelde desde tu nacimiento. Entonces, todo esto tiene un propósito, todas estas palabras tienen un propósito. Isaías usa todas estas palabras, recoge todo este menosprecio de la cultura patriarcal, en donde viven los reyes de Israel, donde vive el pueblo de Israel, y lo asumen esta cultura como cierta, como natural, como de Dios. Isaías recoge todas estas, todo este odio, este menosprecio, y ahora lo usa para con ellos. Eso es la clave profética, subversiva, usar todo eso, ese menosprecio, para con ellos, mostrándoles, lo equivocado que están y señalándoles que Dios no tiene que ver con ello, que no viene de Dios, viene de ellos. Entonces, mujeres, número 4, descúbrete, a la vista del público, a pesar de estos, de colección, marca registrada, cultura patriarcal, marca registrada de este mundo, a pesar de tu brujería y de tu magia, pues yo sé lo terca y obstinada que eres, pues yo conozco muy bien lo traidora. No, wow, qué maravilla, mira lo que dicen.
Entonces, si no tenemos si no separamos, si no tenemos esta clave de lectura, reconocer la cultura patriarcal, vamos a perpetuar todo esto. Entonces, la lista que tenemos es prostituta, violada, solterona, desnuda y llena de vergüenza, bruja que usa encantamientos y conjuros, terca, obstinada, traidora y rebelde. Y los santos y acomplejados hombres de Dios asumen que dice así es Dios, mira, Dios la señala de esta manera, entonces tiene que ser así y habrá que castigarlas y señalarlas. Entonces, si algo debemos hacer nosotros es entender la profecía, y a mí me parece que Isaías está usando esta clave subversiva de recoger todos estos odios contra las ciudades, Sodoma y Gomorra, contra las naciones y contra las mujeres, y los está llevando, a que los gobernantes y los líderes de Israel reaccionen, a que el pueblo reaccione, que nada tiene que ver Dios ahí. Por el contrario, está usando sus desprecios para señalarlos y denunciarlos a ellos. Y ya vimos esta promesa, y terminemos con esta promesa. Vendrá gente, dice, de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Vaya que necesitamos conocer sus caminos para poder transitar por sus sendas. Nos dice, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos. ¿Para qué? Y andaremos en sus sendas. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por mostrarnos esta situación y cómo la profecía descubre la realidad, descubre pues todos nuestros desprecios que tienen que ver con nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocer y a saber de ti tus caminos para transitar en tus sendas. Gracias por esta promesa de esperanza para todo el mundo y las naciones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.